¿Cuántos no hemos oído decir que si hay un Dios, es un Dios de amor? Y claro, esa presunción, que no sabemos en qué se basa o fundamento, porque si dices que no sabes si hay un Dios, ¿cómo puedes creer que ese Dios además se define por el amor? Suena en los términos en que habla sospechosamente como si el amor fuera Dios, como si se hubiera invertido realmente el orden de la declaración que sí que hace en la Escritura de Dios de ser amor. En un sentido, como algunos han dicho, claro, detrás de esa palabra se esconde cualquier cosa. Es el término más manoseado, pero también continuamente utilizado por todos. Si hay una palabra que sigue siendo común en las canciones pop, en todas las historias en las cuales nos recreamos, es el elemento romántico que se define con el término amor. Por lo tanto, es tan importante entender a la luz de la palabra de Dios qué quiere decir ese amor, en qué se basa. Y los cristianos recordamos una y otra vez que ese amor se entiende en términos de gracia, de favor inmerecido. Ahora bien, ¿qué significa ese favor inmerecido? ¿Significa pasar por alto nuestra ofensa? ¿Significa no tener ninguna norma o ninguna ley? ¿Significa poder vivir como queramos, que Dios nos ama de cualquier modo? Eso es lo que vamos a considerar hoy, palabra de Dios. ¿En qué sentido podemos decir que la gracia no está sola? No es suficiente, no en el sentido de la salvación. Desde la Reforma afirmamos la sola gracia. Es por su sola gracia que somos salvos. Pero esa gracia, como vamos a ver esta mañana, no está sola. Hay que considerarla a la luz del contexto de cómo Dios muestra ese favor inmerecido, ese amor, si queremos decirlo, que denominamos su gracia. Y eso lo vemos muy claramente en este capítulo 34, un capítulo central de revelación de Dios en la Biblia, que se repite mucho a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Las expresiones que aquí encontramos son probablemente las que más habitualmente luego aparecen, tanto en salmos, en textos proféticos. Es algo continuamente reiterado, esta declaración de Dios en este capítulo. Vamos a leerlo. Dice así: el Señor, Yahvé, Jehová, le dijo a Moisés, ¿no? Alízate 2 tablas de piedra, como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pazcan delante del monte. Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana, y subió al monte Sinaí como le mandó el Señor, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Yahvé, Jehová, descendió en la nube y estuvo con él allí, proclamando el nombre del Señor, lo que significa Yahvé, Jehová. Y pasando por delante de él, proclamaba: Jehová, Jehová, Yahvé, Yahvé, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Y entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz. Y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo, en medio del cual estás tú, la obra de Yahvé, Jehová, porque será cosa tremenda lo que yo haré contigo. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo he hecho delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no seas tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Yahvé, Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios. O tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. La fiesta de los panes sin levadura guardarás.
7 días comerás pan sin levadura, según te he mandado en el tiempo señalado, el mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Todo primer nacido mío es, y de tu ganado todo primogénito de vaca o de oveja que sea macho. Pero redimirás con cordero el primogénito del asno, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. 6 días trabajarás, mas en el 7º día descansarás. Aún en la arada y en la siega descansarás. También celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo, y la fiesta de la cosecha, la salida del año. 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante del Señor, el Jehová Yahvé, Dios de Israel, porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio, y ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante del Señor tu Dios 3 veces en el año. No ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio, ni se dejará hasta la mañana nada ni del sacrificio de la fiesta de la Pascua. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa del Señor tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Y el Señor le dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches. No comió pan, ni bebió agua. Escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Y entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que el Señor le había dicho en el monte de Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante del Señor para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios que vamos a meditar en esta mañana. ¿Qué significa el hecho de que si hay un Dios, es un Dios de amor? ¿En qué sentido Dios se revela así en la Escritura? Vemos que tiene que ver con su propio nombre. De esto es de lo que trata también la gran declaración de este capítulo, la revelación de lo que implica su nombre. Y es su nombre, es su carácter. Esto es lo que vemos que es la gran diferencia en la manera en que nosotros usamos nuestros nombres, ¿no? Y lo que pueden revelar de ellos. En la mentalidad bíblica lo que encontramos es que el nombre revela la persona. Cuando Dios da a conocer quién es Él, se muestra cómo es Él. Pero fijaos aquí que dice algo más. Proclama su nombre. Lo declara, ¿no? Lo anuncia, ¿no? Lo que hace con Moisés, por lo tanto, es no solamente revelar quién es su nombre, sino proclamarlo, anunciarlo para nosotros también hoy. ¿Qué significa eso? Significa que la declaración que Dios hace aquí como un Dios de amor es una declaración que tiene que ver con su propio ser. Cuando hablamos del carácter de Dios, del ser de Dios, generalmente la mayor parte de los libros de teología sistemática que podéis consultar, lo que tienen es una larga serie de atributos, ¿no? Que van diferenciando, catalogando según les parece que son comunicables, no comunicables, etc. Todas estas distinciones que se hacen tradicionalmente en la historia de la Iglesia al estudiar el carácter y el conocimiento de Dios. Pero cuando dice que Dios es amor, no está diciendo un atributo de algo, una característica. Está hablando de algo de su propia naturaleza. Ese carácter de lo que significa Dios trino, de la relación misma que hay en Dios desde la eternidad, en esas 3 personas, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El amor, por lo tanto, no se muestra en primer lugar para con nosotros, como muchos han pensado, que Dios ha creado o ha hecho al ser humano para poder mostrar su amor. No, Dios muestra su amor desde la eternidad, desde el principio. Pero vemos que lo revela aquí, desde el principio también, con Abraham, su familia y este pueblo que saca de Egipto, en el contexto de un pacto.
Y esto es algo que es muy importante para entender el Antiguo Testamento. Como muchos han dicho, realmente lo que caracteriza la revelación de Dios en todos estos 2/3 de la Escritura es como un Dios de pactos, de alianzas. Es un Dios que expresa realmente quién es en relación con un acuerdo legal, un contrato, si queremos decirlo, que surge de su propia iniciativa y que constituye, por lo tanto, la forma de relacionarse él con su pueblo. Asimismo, vemos que cuando le da su voluntad, la voluntad moral que expresa ese pacto, se hace también en forma de pactos y alianzas. La relación que vemos en la ley de Dios que establece, por lo tanto, en la sociedad, en el matrimonio mismo, es una relación de pactos, de contratos, de un acuerdo en el cual se establece cómo relacionarse tanto nosotros con Dios como nosotros entre sí. Por lo tanto, es importante entender que ese amor de Dios se muestra en relación y fidelidad a un pacto, a una alianza que Él tiene. Y esto es muy diferente a la manera como nosotros hablamos de amor. Cuando nosotros hablamos de amor, y lo celebramos tantas veces, ¿no?, en nuestra cultura popular, es como un sentimiento. Es algo que tú tienes un día y otro día no tienes. Un día quieres mucho y otro día ya no quieres nada. El sentimiento, la emoción, todo lo que relacionamos con ese romanticismo, se caracteriza precisamente por su variabilidad, lo inexplicable de ellos. Todos los que hemos tenido una experiencia de emoción semejante de verse, como llamamos, enamorados. No puedes explicar muy bien por qué, no hay una razón o una lógica, hay algo ciego, como se ha expresado siempre la acción de Cupido. Pero de alguna forma sientes un afecto que no puedes entender y explicar. Pero eso no es como Dios se revela en la Biblia. Es importante entender que cuando Dios habla aquí de un Dios de amor, es en fidelidad a un pacto, a una alianza que ha hecho con su pueblo. Por lo tanto, el amor, el afecto, ¿no?, todo lo que vamos a ver que produce emocionalmente en Dios para con nosotros, es el resultado de ese pacto y de esa alianza. Igual que en todo otro contrato o pacto, ¿no?, las emociones y sentimientos parten de ese contrato, de ese pacto. Igual que en el matrimonio estamos unidos con una persona, sean cuales sean nuestros sentimientos. Cuando tú te casas con alguien, realmente la quieres, tienes una emoción verdaderamente auténtica, pero eso no es la base del matrimonio. La base del matrimonio es el contrato que tú has establecido con esa persona. Y es lo que te da la estabilidad, la seguridad de que más allá del sentimiento, de la emoción de ese momento, lo que se te llama es a ser fiel a un voto, a una alianza que tú has establecido por medio de ese contrato y de ese pacto. Dios, por lo tanto, nos muestra aquí cómo Él verdaderamente está dispuesto por su sola voluntad, ¿no?, a no solamente ser fiel a ese pacto, sino a mostrarnos todo lo que significan esas emociones allí. El propio término de emociones relacionado con Dios ha sido muy cuestionado a lo largo de la historia de la Iglesia. ¿Por qué? Porque muchas confesiones desde la Iglesia primitiva hablan de la impasibilidad de Dios. O sea, de que en Dios no hay pasiones. Claro, ¿qué quieren decir con esto? Que Dios no se levanta un día de mal humor, ¿no?, y el otro día, como tantos dioses paganos, caprichosamente, ¿no?, tiene otro favor, se muestra más tolerante. O sea, el Dios de la Biblia no cambia, no hay mudanza ni variación en él, dice la Escritura. Por lo tanto, cuando la Iglesia ha expresado en los credos y confesiones que era impasible, no quiere decir que no había emociones o que no sentimientos. Lo que quiere decir es que no cambiaban de un día para otro, que no iba a ser diferente hoy como lo será mañana, sino que Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Por lo tanto, hay que entender que efectivamente hay en el sentido una declaración que podemos considerar antropomórfica, como la queramos llamar, ¿no?, que expresa sentimientos y emociones en Dios. Y no tenemos derecho, digamos, a despojar ese carácter emocional y sentimental y decir que es impropio de Dios porque Dios como espíritu no puede tener esas características personales. Si Dios lo ha revelado es porque Dios es así. Y por lo tanto tenemos que tomar, ¿no?, la expresión y declaración de lo que Él dice. Lo que vemos es que cuando el Señor le da de nuevo las tablas con las 10 palabras que hemos leído al comienzo de esta reunión, que llamamos mandamientos, ¿no?, lo que ocurre es que Él desciende en la nube, versículo 5, y está con Moisés. Y proclama su nombre. ¿Y qué es lo que dice? Pasando delante de Él. Proclama en el versículo 6 de este capítulo 34, Yahvé, Yahvé, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado,
y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la maldad de los padres sobre hijos y sobre hijos de hijos hasta tercera y cuarta generación. Vamos a analizar un poco estas palabras. Fijaos que son de Dios mismo. O sea, no es que está Moisés declarando cómo es Dios revelándose como es a sí mismo. Es él mismo predicando, anunciando la realidad de quién es él. Y lo primero que nos dice él, juntamente con su nombre, el nombre de Yahvé, Jehová, que como sabéis es un conocido problema de cómo pronunciar estas palabras, porque el hebreo vemos que es una lengua consonántica, que por lo tanto no tiene, más que por la puntuación que luego incluyeron los masoretas, ¿no?, la forma de poder ser leído. Y como el nombre de Dios no se podía tomar en vano, el pueblo judío tradicionalmente a lo largo de toda su historia nunca ha pronunciado el nombre de Dios. Lo que dice es la palabra Adonai, Señor, es como se lee el nombre de Dios hasta el día de hoy en la cultura judía. Y por lo tanto no sabemos cómo sonaba realmente la pronunciación de este nombre que está por escrito, pero oralmente nunca se pronuncia ni se dice. Y entonces de ahí viene la distinción de que algunos insisten en que se llame Jehová. Era el caso de las traducciones de la Reforma, ¿no?, que tanto en inglés como en castellano dicen el nombre de Jehová, y las versiones católicas, ¿no?, que utilizan la expresión Yahvé, pero que es el mismo nombre. Y lo que dice es que Él es fuerte, en primer lugar. El poder de Dios yo creo que es lo más evidente para la mayor parte de la gente cuando piensa si hay un Dios. Si hay un Dios es el Todopoderoso, es el que está ahí. Es el que tiene la fuerza que tú no tienes. En un sentido, es el atributo menos cuestionado de Dios. Todo el mundo entiende, incluso en su definición extraña, esotérica, de que es como una energía, como una fuerza. De tal forma que la fuerza, en mayúsculas casi con el lenguaje de Star Wars, ¿no?, sería Dios mismo, es la realidad de poder que hay. Esto es lo que entiende la mayor parte de la gente. Pero sin embargo vemos que esto es solamente el principio. Juntamente con esa fuerza, ¿qué es lo que se dice de Él? Que es misericordioso y piadoso. ¿Qué significan estos términos? El término misericordia aquí es un término maternal. Un ejemplo que, claro, la teología feminista ha utilizado mucho para mostrar lo que corresponde, digamos, de femenino al carácter de Dios. Es la expresión que se utiliza para una madre y una criatura que ha tenido la ternura, todo lo que se asocia, digamos, con el acercamiento a una persona que es como alguien parte de ti en su debilidad, en su vulnerabilidad. En ese sentido, claro, es el origen de muchas imágenes que encontramos en la Escritura, de cómo esa ave que cuida de sus polluelos, ¿no? Todas estas imágenes que hay maternales en la Escritura están incluidas siempre en el término misericordia. Misericordia es algo que, igual que una madre tiene por su hijo, Dios vemos que tiene por nosotros, ¿no?, de una forma especial. Él se acuerda de quiénes somos en el sentido, ¿no?, en que un padre es un padre. Y tú puedes hacer lo que quieras, que cuando todo el mundo te aborrezca, cuando seas despreciado, cuando todo el mundo insulte y vitupere tu nombre, ¿quién será quien venga finalmente a hacerte caso? ¿Quién te visitará en la prisión de extrema seguridad cuando hayas hecho el mayor de los crímenes, si no es tu padre o tu madre, generalmente? Esta es la misericordia. La misericordia de Dios es la que se muestra cuando nadie más es capaz de mostrar clemencia. Es realmente lo que hace que tengamos ese vínculo, ¿no?, que no puede romper ni nuestro mal. Junto a esa misericordia vemos la piedad. La piedad aquí lo que tiene que ver es con lo inesperado, lo insospechado, lo realmente sorprendente de ese favor. Claro, no es tan sorprendente que lo que es carne de tu carne, ¿no?, que una criatura que tú mismo has tenido y es tu hijo, tengas ese afecto con él. Pero la piedad no tiene que ver con un afecto natural. Es algo sorprendente, es algo que no puedes contar con ello, es asombroso. Es el elemento inesperado que muchas veces relacionamos con gracia. Es algo absolutamente insólito y sorprendente, esa piedad, tener piedad de alguien. Generalmente la imagen que se suele utilizar para esto, como sabéis, es, por ejemplo, la imagen, ¿no?, de la guerra, del conflicto, ¿no? Cuando dos personas están a punto una de matar a la otra, ¿no?, y siente piedad la una de la otra, es cuando pasa por alto realmente su mal. Hubo una novela, ¿no?, de Javier Cercas en los últimos años, al comienzo de este siglo, que tuvo mucho impacto por esto, que hablaba de la Guerra Civil Española, ¿no?, y de un caso real, ¿no?, de dos personas de bandos enfrentados, ¿no?, que está uno a punto de matarle a la otra
y tiene un acto insospechado de piedad, ¿no? Incomprensiblemente renuncia a matar a esa persona. Eso es piedad, ¿no? Es el gesto inesperado del que lo que normalmente pensarías que va a acabar en un tiro que termina con su vida. Sin embargo, en un acto de piedad pasa por alto de ello. Esa es la misericordia y la piedad. Y luego dice, tardo para la ira. Tardo para la ira, obviamente, no quiere decir que tarda en estallar. Muchos de nosotros podemos tener un carácter que llamamos a veces colérico, ¿no? Por el cual a uno aguanta hasta cierto punto, pero el día que estalla, agárrate y teme, porque esas personas son las peores de todas, ¿no? Porque nunca son impredecibles en la violencia que pueden llegar a demostrar, ¿no? Y es como cuando uno de repente ve que se puede convertir en un animal, ¿no? Una persona absolutamente inhumana en un momento de ira, ¿no? De estallido, de cólera, en el cual realmente lo mejor que puedes hacer es ponerte a cubierto y huir y escapar de esa ocasión, porque generalmente ese tipo de personas es impredecible la violencia a la que pueden llegar. Claro, esto no es lo que Dios está diciendo aquí. No quiere decir que Él tiene paciencia pero luego estalla. Lo que quiere decir es que la ira santa, justa de Dios, anunciada y cierta, se retarda. No porque haya retraso, como dicen las palabras de Pedro en su carta en el Nuevo Testamento, porque Dios haya retardado o atrasado sus promesas, sino porque Dios ha hecho que haya un tiempo de gracia, de misericordia, ¿no? Que muestra en su piedad para con nosotros. Por lo tanto, el ser tardo para la ira no niega la realidad de la ira de Dios. Dios tiene ira. Y es algo que Nahum y los profetas lo entienden perfectamente. Lo temible de la ira de Dios. Lo que dice es que Dios no se apresura en esa ira, como humanamente muchas veces nosotros somos incapaces, ¿no? De controlarnos, de mantenernos, ¿no? Y tenemos un periodo realmente de ebullición que no tiene comparación con el divino. No solamente en su justicia y santidad, la ira de Dios no es nuestra ira, sino además en el tiempo, en la manera en la cual Dios, recordáis las palabras de Pedro, ¿no? Siglos ha pasado tanto tiempo, ¿no? Desde que Dios ha dicho que juzgará al mundo y mostrará su ira. Y algunos piensan que esto es la evidencia de que esa ira de Dios no existe. ¿Cómo Dios va a castigar finalmente el pecado si ha pasado tanto tiempo desde que lo dijo en su palabra, ¿no? Sin embargo, el apóstol Pedro dice, no os equivoquéis, no os engañéis. El tiempo que ha pasado no demuestra que su ira no es cierta, sino que tiene misericordia y está esperando el arrepentimiento, nos dice el apóstol Pedro. Entonces vemos que Él guarda esa tardanza para la ira, y Él es grande en misericordia y verdad. Y estos son los términos típicos del pacto. La misericordia es ese amor fiel, el llamado Gesed, el término que más veces se repite a lo largo de la Escritura en Dios. Y es un término del Dios del pacto, del Dios de la alianza. Es la manera en la cual Dios es fiel a su palabra, a su compromiso, al acuerdo, al contrato que ha hecho, que llamamos su pacto o su alianza. Por lo tanto, cuando Él dice que Él guarda así, de esa forma, ¿no? En misericordia, lo que está diciendo es que Él se muestra fiel, ¿no? En ese amor y en esa persistencia a lo que es su pacto y su alianza. Es una palabra que se traduce de muy diferente manera en las Biblias. Y por eso nos despista mucho, la confundimos con las anteriores, porque realmente implica muchas cosas dentro de ella. Pero lo que claramente los estudios de la Escritura entienden es que es el lenguaje del pacto, es el lenguaje de la alianza. ¿Por qué? Porque hay toda una literatura pagana también, la literatura de los señores, amos, digamos, de que te mostraban unos acuerdos de lealtad, ¿no? De vasallaje, le llamamos en términos medievales, ¿no? Por el cual mostraban misericordia a aquellos que se sometían a su mando y gobierno. Entonces aparecieron toda una serie de términos como esto, ¿no? En lenguaje semítico, ¿no? Que aparecen en tablas de barro, milagrosamente por la arqueología, las conocemos hoy en día, en que vemos que el lenguaje del pacto de Dios no es un lenguaje totalmente nuevo y original. Era un lenguaje que ellos entendían por el lenguaje que tenían estos señores que hacían un pacto con aquellos que se sometían a ellos voluntariamente, de hacer de esa forma lo que llama aquí misericordia. Tener consideración con ellos por el pacto que habían adquirido.
El lenguaje de la alianza y del pacto que han estudiado hombres como el que se llama Kitchen, con mucha profundidad a raíz del descubrimiento, ¿no?, de estas tablas que la arqueología nos ha dado, de dónde viene todo ese lenguaje semítico, vemos que es clave para entender el Antiguo Testamento. Y la verdad, por lo tanto, que aquí encontramos no es la verdad griega, no es la verdad del lenguaje de la cultura clásica, ¿no?, una verdad abstracta, ¿no? Se trata de la fidelidad, ¿no?, con la cual te muestras verdaderamente conforme a ese pacto y alianza. Es una expresión también no particularmente acertada para expresar lo que quiere decir aquí. La verdad quiere decir aquí la forma en la cual íntegramente, ¿no?, es muchas veces el otro término con el cual se traduce verdad en el Antiguo Testamento, como integridad, ¿no?, la forma como íntegramente es fiel a ese pacto y a esa alianza. Por lo tanto, primera conclusión, Dios es amor, pero Dios es amor en relación, ¿no?, con el pacto y la alianza que ha hecho con su pueblo. No es amor de una forma absolutamente ciega y sin tener en cuenta a quién y de ninguna manera, sino que es de acuerdo a ese pacto o acuerdo que ha hecho con su pueblo, con la alianza. De acuerdo a eso, guarda misericordia a millares y perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Estos tres términos que encontramos aquí también describen la diversidad de ese nuestro mal y de nuestro problema. La iniquidad suele aparecer en plural, ¿no? Son las iniquidades, son nuestros males que solemos llamar pecados y que tan claramente demuestran los 10 mandamientos, las 10 palabras, ¿no? Son las evidencias, las manifestaciones del pecado. Es lo que la generalmente entiende cuando alguien te dice, bueno, nadie es perfecto. Puedes ver que yo también tengo contradicciones, ¿no? ¿Por qué? Porque todos tenemos pecadillos, todos tenemos contradicciones, debilidades. Eso es lo que la gente entiende al final como pecado. Pero esto es solamente una parte, es la parte evidente, externa, superficial del pecado. El problema es mucho más profundo. ¿Cuál es el problema? Dice a continuación que es la rebelión. Es, por lo tanto, un problema moral. No es un problema intelectual. Mucha gente puede decir, bueno, ¿y yo cómo puedo saber realmente lo que tengo que hacer si yo no tengo evidencias de ello? Si yo no sé si realmente hay un Dios, ¿cómo Dios puede tener en cuenta? La famosa objeción que todos habéis oído, ¿no? Y alguien en una isla perdida, en un poblado del lugar más incógnito que nunca ha escuchado nada de este mensaje, ¿cómo va a poder Dios juzgar a esa persona? Todos te dicen ese argumento, que es absolutamente ridículo, claro, porque probablemente esa persona en el lugar más ignoto de una isla del Pacífico o de un pueblo africano sabe más del cristianismo que tú y que yo. Y desde luego no es tu caso ahora, porque ahora lo sabes. Con lo cual, que me hables de alguien que no tienes de caso no viene precisamente al caso. Realmente lo que estás es intentando evadir tu propia responsabilidad, porque se muestra claramente en ese sentido que es un problema moral. No es que no entendemos, no conocemos, es que no nos conviene, que es otra cosa. No es realmente a nuestro agrado, no es realmente lo que nos gusta. Y por eso es que el problema del pecado es tan grave, claro. Si fuera simplemente una cuestión de conocimiento, sería simplemente instruir, dar a conocer a la gente cuál es la ley de Dios. Esa es la tragedia, por supuesto, de la debilidad, si queremos decirlo, de la ley. La ley de Dios tiene un sentido, tiene un efecto y tiene realmente un propósito. Pero lo que no tiene es la fuerza o el poder de poder producir, la justicia de poder producir la vida, ¿no?, nueva y moral que Dios quiere de nosotros. Eso no está en la ley. La ley lo que pone es en evidencia nuestro problema, ¿no? Y por lo tanto vemos que es en ese sentido, ¿no?, que lo que demuestra es nuestra rebelión, nuestro rechazo natural a la ley, ¿no? ¿Os habéis fijado? No sé si en esto soy una excepción, ¿no? Pero a mí basta que me den una norma que enseguida la cuestiono. O sea, ¿y esto por qué? O sea, ¿para qué? O sea, desde que tengo conciencia es como una resistencia continua siempre a lo que son normas, leyes y una completa sospecha, ¿no?, y desconfianza de ello. ¿Qué te lleva siempre a qué? A buscar evadir la norma, ¿no? Lo primero que me viene a la cabeza cuando pongo una norma, ¿y cómo saben que yo lo voy a cumplir? ¿Quién lo va a controlar esto? ¿Quién lo vigila? Es que hay alguien aquí que va a mirar lo que yo hago o no hago. O sea, es lo primero que viene a la cabeza. O sea, ¿dónde está el control de esa norma? ¿Por qué nos viene eso tan naturalmente a la mente? ¿Por qué nuestra mente no es dócil y obediente y decimos, bueno, vamos a someternos a esta norma que hay, ¿no? Porque tenemos algo torcido. En las palabras de Lutero, el espíritu y el carácter humano tiene ese tremendo torcimiento, ¿no?, por el cual pensamos torcidamente de todo. Y basta que te dan una norma que lo que viene es su cuestionamiento.
lo primero que hace. O sea, es la reacción natural, absolutamente espontánea a ello. Eso es lo que la Biblia llama rebelión. Y a continuación aparece el pecado. El pecado es una palabra muy seria. Es realmente nuestro problema, es nuestro mal profundo, es la enfermedad, si queremos decirlo. Si el remedio, como vamos a ver, es Dios y su evangelio, la enfermedad y el mal es lo que la Biblia llama el pecado. Algo que afecta a toda la vida. En ese sentido, la depravación total del ser humano, como muchos han dicho, no es una doctrina particular solamente de la Reforma. Todo aquel que toma en serio la Biblia tiene que entender que el pecado afecta a toda la vida. Que no hay nada en el ser humano que no está afectado por ese mal. Nuestra mente, las palabras, lo que hacemos y dejamos de hacer en toda área de la vida, ¿no? Estamos marcados por el pecado. Es por eso que la Escritura no ahorra una y otra vez el calificativo de pecadores para nosotros. Somos pecadores porque una y otra vez evidenciamos nuestro problema. Y entonces nos dice que Dios, sin embargo, la perdona. ¿Por qué? ¿Por qué Dios perdona esto? Bueno, he estado investigando un poco esta semana el origen de la frase famosa de que es el oficio de Dios en perdonar. Bastante misteriosa. La frase es en francés originalmente. Sin embargo, todos la atribuyen a un pensador alemán, a Heinrich Heine, como el origen de esa frase en sus últimas palabras, en su lecho de muerte, que dijera en francés, ¿no? Que el oficio de Dios es perdonar, ¿no? Otros la atribuyen a Catarina el Grande, a la figura de la aristocracia rusa. Yo la he oído relacionada también con otros pensadores de la propia lengua en la que está expresada. Pero más allá del origen de la frase concreta de dónde venga esta declaración de que Dios, su oficio es perdonar, es negada realmente por toda la revelación bíblica. Si queréis ver claramente lo que esto significa, no tenéis más que escuchar a un judío cómo habla sobre el perdón. Los judíos hasta el día de hoy se caracterizan, ¿no?, por decir una y otra vez que no es suya la facultad de perdonar. Es Dios el que perdona. Y cada vez que le dicen sobre el holocausto, sobre la tragedia por la cual 6 millones de judíos fueron de esa forma raídos de la faz de la tierra, y les dicen, si no es tiempo de perdonar, ¿no? Dicen, esto no es mi responsabilidad. Esto yo no tengo esa facultad. Yo no puedo perdonar a nadie. Eso es de Dios, el perdonar. Esa visión está tan anclada, tan enraizada en el judaísmo que la encontramos una y otra vez en todos sus pensadores, ¿no? Es por lo que muchos, claro, describen a veces el judaísmo como una religión sin perdón. Lo atribuyen, claro, al problema palestino en la actualidad, ¿no? A la imposibilidad que parecen tener de poder llegar a ningún punto de acuerdo, de armonía, ¿no? Sea cual sea, viene de la Escritura, es una comprensión de que es de Dios particularmente la facultad de perdonar, y que desde luego es un problema, no es algo sencillo, fácil, simplemente perdonar. Claro, ¿qué ocurre en nuestra cultura, digamos, cristiana, ¿no? Claro, lo que tenemos es un concepto muy bajo del perdón, ¿no? Mira, te perdono, pero... Claro, esto no lo olvido. Puedo perdonar, pero no olvidar. Claro, es que este concepto lo tenemos todos, ¿no? Y seamos sinceros, claro. Todos podemos decir que te perdono, pero esto no me pensarás que yo te voy a ver igual con los mismos ojos después de todo lo que has dicho y has hecho. O sea, obviamente no puedes pasar por alto eso, ¿no? Claro, esto, si somos sinceros, es nuestro gran problema para perdonar, ¿no? No es un perdón completo, no es pasar por alto esa realidad, ¿no? Es tener siempre esa memoria de la ofensa, ¿no? Por eso es tan importante entender que el perdón de Dios no es como el nuestro. Y esa es la maravilla, el asombro, ¿no?, del perdón, ¿no? Nos dice aquí que Él perdona esa iniquidad, rebelión y pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malo, sino que visita la iniquidad de padres, hijos, hijos de los hijos, hasta tercera y cuarta generación. Es uno de estos textos que siempre me preguntan, ¿no? O sea, hay cosas de estas que siempre vayas donde vayas, a la iglesia que haya, siempre alguien te pregunta sobre este texto. ¿Qué significa esto es una maldición generacional? Esto es como estas ideas mágicas, ¿no?, de que uno está bajo una determinada maldición, ¿no? Y hagas lo que hagas, ¿no?, sufres la maldición que hay, ¿no? ¿En qué consiste esta idea, ¿no? Bueno, vamos por partes. Lo que dice aquí, en primer lugar, es que el perdón no está en contradicción con su justicia. O sea, el hecho de que Él va a traer retribución, va a traer castigo, condenación, no está abolido por el hecho de su perdón. O sea, vemos que Dios perdona a algunos, pero Dios hace pagar también en su justicia y en su castigo y condenación a otros. Eso es lo que está diciendo.
O sea, el hecho de que Dios perdona no quiere decir que Dios perdona a todos de cualquier manera y de cualquier modo, sea cual sea realmente lo que tú hagas, ¿no? Está hablando del carácter, si queremos decirlo, condicional del perdón. O sea, está hablando de cómo ese perdón no abole la realidad de su justicia, ¿no? Y por eso dice que no tendrá por inocente al malo. El Señor es justo. Por lo tanto, el Señor no va a pasar por alto la ofensa. Y es más, dice que visitará esa iniquidad, o sea, que responderá. La visita de Dios siempre implica la acción de Dios, cómo Dios actuará conforme a esa injusticia y esa iniquidad. Y lo hará, digamos, de una manera que va más allá incluso de la persona misma. Y esto es en lo cual ya se revela la mayor parte de la gente. Bueno, ¿y qué culpa tengo yo de lo que hizo mi padre y mi abuelo? O sea, que lo que está diciendo aquí es que la maldad, lo que llamamos pecado, tiene siempre consecuencias. Claro, el engaño del diablo, el engaño del pecado mismo, ¿no? Es pensar que lo que tú haces es responsabilidad tuya sola, que nadie va a sufrir las consecuencias, ¿no? Claro, de esa forma actúas, ¿no? Tú piensas, esto es lo que yo hago, pero no piensas en los demás, no piensas en la gente que tienes a tu lado, en las personas que quieren, que son los que sufren tantas veces tus errores, los que sufren todas tus contradicciones, todas tus debilidades, ¿no? Entonces hay una ceguera del pecado, ¿no? Que es la que te hace pensar que no hay consecuencias, que no hay resultado para ese mal que tú haces. Bueno, si Dios en su juicio un día me lo pida en cuenta, espero que tenga misericordia. Bueno, esa es la visión de muchos musulmanes. Si alguna vez habléis con un musulmán, he tenido la oportunidad de hablar con varios de ellos, ellos te dicen, bueno, Dios es misericordioso. Al fin y al cabo, o sea, aunque yo tenga efectivamente ese mal, yo espero que me muestre piedad, misericordia, ¿no? Pero ¿en qué se basa esa piedad y misericordia? Esa es la pregunta que nos hacemos en esta mañana. ¿Cómo puede tener seguridad esa persona que Dios va a mostrar esa gracia, esa misericordia, ese favor ante el mal evidente de lo que tú has hecho? Si Dios es justo, y como vemos se revela así, lo que podemos esperar es la realidad de esa condena y castigo. Claro, ¿qué es lo que dice la teología moderna y mucho también del cristianismo contemporáneo, ¿no? Bueno, no podemos creer en un Dios así ya. O sea, hoy en día, ¿cómo vas a anunciarle al mundo, ¿no? Un Dios castigador, ¿no? Un Dios que condena. Eso es de la Edad Media, por favor. Eso es una cosa terrible. O sea, ¿qué visión de Dios es esa, no? Realmente me escandalizas. O sea, esto me parece asombroso. ¿Qué cristianismo es este, no? O sea, un cristianismo de odio. Eso es ira. Eso es algo totalmente anticristiano para mí, ¿no? Pero solamente os digo una pregunta. ¿Cómo sabes tú realmente que Dios va a pasar por alto toda ofensa si no ha pasado por alto la vida de su propio Hijo en la cruz del Calvario? Si Él no ha perdonado ese mal y ha hecho padecer a su propio Hijo eterno el castigo, el peso, la condena de todo nuestro pecado, ¿con qué derecho dices tú que Dios no puede condenar, castigar y llevar la consecuencia de su mal sobre nadie? Desde luego del Evangelio no lo sacas. De Jesús y de su vida no tienes esa conclusión. La sacarás de tu propia mente, imaginación y deseos, pero no de lo que Dios revela en su palabra. Y eso nos lleva también a lo fundamental de este texto. Vemos que Moisés, bajando la cabeza hacia el suelo, adora y le ruega al Señor, si tiene gracia en sus ojos, que vaya en medio de ellos, porque es un pueblo duro, de cerviz, que perdone nuestra iniquidad y nuestros pecados, y nos tome por su heredad. El rol aquí de Moisés como mediador, por lo tanto, es muy importante. Surge en primer lugar del reconocimiento de la adoración que tiene ante Dios. Él puede clamar a Dios porque reconoce la realidad de quién es Él. Y nos dice que, le dice, si ha hallado de alguna forma gracia, si Dios puede de alguna manera mostrar misericordia, que venga a nosotros, porque esta gente no tiene remedio. Fijaos bien que la esperanza que tenemos no es en la corregibilidad, la posibilidad de cambio, ¿no? Aprendizaje, ¿no? Y mejora de la humanidad. El cuadro que tenemos en la palabra de Dios es que su propio pueblo, aquellos para los cuales va a mostrar la gracia, no tienen remedio alguno. Por lo tanto, todo cristianismo que lo que pretende es simplemente mejorar la vida de la persona, darle la luz, el entendimiento de cómo ser alguien distinto de cómo es, y que confía que ese conocimiento es lo que le va a cambiar, no corresponde a lo cual la Escritura nos muestra. La Escritura nos muestra que no tenemos remedio humanamente. Y es ahí donde nace el Evangelio. ¿Por qué Dios mismo tiene que venir y visitar
como le pide Moisés este mundo, si no es porque no tenemos solución. Si no hubiera habido cualquier otra manera en la cual Dios podría haber mostrado su gracia. Pero es que no había otra manera que venir a este mundo porque no tiene remedio si Él mismo no interviene. Por lo tanto, el Evangelio o es sobrenatural, o es milagroso, o no es Evangelio. Parte de la intervención sobrenatural y divina de Dios en este mundo. Y por lo tanto no tiene nada, ni de natural ni de humano. Es algo excepcional, extraordinario. Y es lo que Moisés le pide, que muestre ese perdón de su iniquidad y de su pecado, haciéndoles suyos, tomándoles por heredad. Esta es otra gran expresión del lenguaje del pacto. El lenguaje del pacto es un lenguaje por el cual adquiere también a la otra persona como parte suya, como si estuviera vinculado familiarmente con ella, como si su herencia fueran ellos, como si hubieran sido una palabra adoptados, ¿no? Claro, el lenguaje de la adopción es un lenguaje muy neotestamentario, muy de la revelación de Dios por la obra del Espíritu en su nuevo pacto que vamos a ver ahora, por las cuales el Espíritu nos muestra que somos sus hijos. Pero es un cumplimiento a la promesa que Dios había dado desde el principio, de que serían su herencia, de que serían sus hijos. Por lo tanto, aunque en el Antiguo Testamento no haya tan claramente una idea de adopción personal, individual, sí que la había de su pueblo. Dios adoptaba como padre a su pueblo. No lo vemos así de individuos, que Dios hable con ese lenguaje de que tú eres mi hija, tú eres mi hijo, pero sí lo dice de su pueblo, que es su herencia, ¿no? Es el cumplimiento, por lo tanto, de esa promesa que Dios da. ¿Y qué es lo que hace? Un pacto delante de todo el pueblo, versículo 10. Haré maravillas que no han sido hechas en la tierra ni en nación y verá todo el pueblo, en medio del cual estás esa obra, que será una cosa tremenda lo que yo haré contigo. Por lo tanto, cuando Dios nos da promesas, cuando Dios nos quiere dar la confianza y certeza, lo que utiliza es ese lenguaje, que queremos llamarlo forénsico, jurídico, legal, un pacto por el cual quiere darnos a conocer quién es Él y cómo es Él, ¿no? Y eso es lo que hace con su pueblo. Renueva el pacto que ellos habían roto. Recordar lo que había pasado. Habían hecho el becerro de oro mientras estaban en el Sinaí, se habían vuelto a otros ídolos y habían roto, por lo tanto, la condición del pacto. Era el reconocimiento de ese Dios como único Dios. Como quebrantadores del pacto, ¿qué esperanza tenían, no? Solamente que Dios lo renovara. Era igual que en los pactos y alianzas seculares. Cuando tú provocabas la ira de ese señor de la tierra, ¿no?, al cual estabas sometido, la única esperanza que tuvieras es que por piedad volviera a hacer un pacto o acuerdo contigo. Si no, estabas perdido, porque tú como quebrantador del pacto lo que iba a destruirte y acabarte, ¿no? Pero vemos que Dios en su gracia renueva ese pacto, lo hace otra vez. Por eso es que muchos califican también la revelación de Dios en la Biblia como el Dios de los pactos, ¿no? Hay una canción también de eso, ¿no? O sea, porque parecen muchos, claro. Es que continuamente parece que está haciendo pacto. Pero no, es una renovación del mismo, si os fijáis. O sea, no es que cada vez haga un pacto nuevo. Y ahora voy a poner otro término más. Ahora voy a hacer otra condición, otro acuerdo. No, se renueva el mismo pacto de una forma continuada y reiterada, ¿no?, a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Y va unido, por lo tanto, a la advertencia de la idolatría. El pacto lo que implica condición es reconocer que hay un único Dios. Y por lo tanto vemos la relación que tanto se ha mostrado, ¿no?, entre la idolatría y el pecado. Es algo que muchos todavía cuestionan, ¿no? Y dicen, de hecho, que es una redefinición del pecado, decir que el pecado es idolatría. Pero claro, esto no es simplemente una relación que nosotros hagamos, es la que Dios hace en su palabra. El pecado tiene relación con servir, esperar, adorar, tener tu vida pendiente de otro o de otra cosa en vez de Dios. Por lo tanto, la idolatría vemos que está íntimamente unida a la realidad del pecado, a la realidad de esa rebelión, a la realidad de esas iniquidades. Y así lo muestra en la manera en que nos comprometemos, ¿no?, con ese mundo idólatra. Fijaos la advertencia que hace aquí, de cómo tus hijos mismos se acabarán siendo parte realmente de esa idolatría, ¿no?, en la medida en que se comprometerán con este mundo, considerarán que hay otro lugar o personas de las cuales esperar algo en esta vida que del único Dios, ¿no? Por lo tanto, como dice Juan en el Nuevo Testamento, debemos huir de los ídolos. Los ídolos realmente son causa de nuestra perdición y destrucción. Nos llevan una y otra vez a la maldad. ¿Por qué? Porque hacen falsas promesas. El problema de la idolatría, y por lo que es tan difícil quitar los ídolos de nuestro corazón,
es porque este mundo y el pecado hace falsas promesas de lo que podemos conseguir con él. Si tú sirves el dinero, si tú buscas el placer en las relaciones, si tú buscas el reconocimiento de otros, te parece que claramente ahí hay una satisfacción, una realización, hay una delicia en ello. Y por lo tanto crees la falsa promesa de la idolatría, que sabes que no es así. La gente que sirve de esa forma, cualquiera de estas cosas, no es más feliz precisamente por ello. Pero ese es el engaño, es la ceguera de la idolatría. El pensar que de alguna forma la verdadera vida y la fiesta está en ello. Por eso el Señor te advierte, cuidado, cuidado con los ídolos. Y luego te habla en estos términos de celebración. Celebración que tiene que ver con el día de reposo, pero también con múltiples fiestas que están vinculadas a ese descanso. ¿Qué quiere decir? Como hemos dicho ya, la confianza en que Dios puede proveer para ti. ¿Qué significa el día de reposo para alguien que depende del salario, de lo que recibe cada día? Mucha fe hace falta, claro. Si tú no trabajas ese día, ¿de qué vas a vivir? ¿Qué vas a comer ese día? Por lo tanto, toda la idea del día de reposo era el descanso, como dice Hebreos, de la fe misma. Estuvimos viendo cómo claramente nos habla de que hay un descanso que todavía esperamos y que es la condición de nuestra fe. Y que por lo tanto no es extraño que se convirtiera en el símbolo, ¿no?, del pueblo de Dios. El mantener ese reposo y descanso era la confianza en que ese Dios proveerá para ti de una manera que tú mismo ni siquiera vas a hacer. Pero llegamos a lo último y fundamental de nuestro texto, que es las palabras que vienen en los versículos 27 al 35. Le dice que escriba esas palabras conforme a lo que le ha dicho, y está sin comer ni beber 40 días, 40 noches. Bueno, el escéptico dirá, bueno, ¿quién puede vivir 40 días, 40 noches sin comer o beber? Pero bueno, aquí está realmente, como siempre, la incredulidad con la cual se acercan tantos a la Biblia, ¿no? Y dice que acontece que desciende sobre el monte de Sinaí con las 2 tablas de testimonio en su mano, pero no sabe que la piel de su rostro resplandecía después de haber hablado con Dios. Y entonces cuando llama y la gente ve su rostro iluminado, empieza a ponerse un velo sobre su rostro. Finalmente entendemos, por lo tanto, que ese amor de Dios se muestra no solamente en relación con su pacto, con su alianza, por la manera en la cual le servimos y le adoramos a Él sobre todas las cosas y descansamos por la fe como nuestra única confianza en la vida, lo que hemos visto hasta ahora en este capítulo, sino que de una forma realmente fundamental y profunda tiene que ver con esa revelación que llamamos la gloria de Dios. Esa gloria de Dios que nos dice en su palabra que Dios muestra en el Señor Jesucristo. Vamos a leer en el Evangelio de Juan. Visteis ya con David las palabras del principio, del comienzo de este Evangelio. Dice así, en Juan capítulo 1, versículos 14 al 18. Y aquel verbo, esta palabra, fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice Juan, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía que viene después de mí, antes de mí, que era primero que yo. En su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vienen por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Estas palabras tan importantes del Evangelio nos muestran que esa gloria de Dios revelada a Moisés la tenemos que ver a la luz de la revelación de esa gloria en Cristo Jesús. Es tan importante entender que ese Dios de la Biblia es el Dios que se muestra y manifiesta en Cristo Jesús. Y está lleno de gracia y de verdad. Los términos que utiliza Moisés al escuchar las palabras de Dios de la revelación de su nombre, de quién es Él. El lenguaje de Juan, por lo tanto, apunta directamente a Moisés y por eso le menciona por nombre. Él es quien nos ha dado la ley, pero la gracia y la verdad vienen por medio de Jesucristo. ¿Qué es mayor, la ley o el Dios de la ley? Claro, esto es la tragedia del judaísmo. El judaísmo se aferra a la ley y dice, la ley es lo que prevalecerá. La ley es lo que permanece. La ley es realmente todo. Pero claro,
es el Dios de la ley, no la ley misma realmente la que permanecerá. Y aunque la ley, ciertamente, que dice el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, ¿no?, que no pasará, que la ley de Dios y su palabra es para siempre, no puede oscurecer la realidad de ese Dios de la ley. Es una expresión del carácter moral de esa ley. Nos revela quién es Dios mismo. Y eso nos lleva, por lo tanto, a la afirmación finalmente de 2 de Corintios 3. Al final de este capítulo, ¿no?, vemos como en el que Pablo está intentando mostrar su comprensión del Evangelio, ¿no?, que es correcta, ¿no?, y cómo incluso su autoridad, como se expresa en su enseñanza apostólica, corresponde a la de Dios mismo en Cristo Jesús, siendo cuestionado, ¿no?, apela al testimonio del Espíritu. Y él dice que incluso ellos mismos, a los cuales está dirigiendo esta carta, son prueba, testimonio de la realidad de que Él es de Dios. Claro, pongámonos en el lugar de estas personas. Pablo, no nos engañemos, no era un discípulo en los días del Evangelio del Señor Jesucristo. Él no anduvo con él. Sin embargo, hablaba con la autoridad como si él supiera tanto más que los discípulos quién era Jesús. Claro, ¿quién se ha creído este que es? Que ni siquiera le ha conocido en la carne y dice hablar con su autoridad. Él, como el más pequeño, como un abortivo, dice el apóstol Pablo, da testimonio de quién es. Y veis que gran parte de la base, el fundamento, la fuerza de su testimonio, la da el propio Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo también el que da testimonio en la vida de estas personas de quién es Él y de lo que Él ha hecho. ¿Y cómo expresa la realidad de ese ministerio? Dice que, versículo 12, si su ministerio antes fue glorioso y tuvo una gloria, como vemos en Moisés, ¿no?, sin embargo, ahora tenemos una esperanza, y usamos de esa misma franqueza, que no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista, versículo 13, de aquello que debía ser abolido, sino que el entendimiento de ellos se embotó hasta el día de hoy. Y cuando leen el Antiguo de Pacto, les queda el mismo velo no descubierto que por Cristo es quitado. Hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto en el corazón de ellos. Y cuando se convierten al Señor, el velo se quita, porque el Señor es espíritu, y donde está Él hay libertad, dice el apóstol Pablo. ¿Qué quiere decir, por lo tanto, ese nuevo pacto y esa nueva alianza de la que nos habla aquí el apóstol en su ministerio, ¿no? En primer lugar, nos habla claramente de la gloria que hay en Cristo Jesús, que se manifiesta a través de su espíritu, como una gloria eterna, no como una gloria transitoria o temporal como era la de Moisés. ¿Por qué? Porque el rostro de Moisés iluminaba, pero se desvanecía. Realmente no era un sol su cara. Y por lo tanto, aunque por un momento parecía iluminado, a continuación vemos que esa gloria desaparecía. Pero la gloria que hay en la faz de Jesucristo es una gloria eterna. Es una gloria que no se desvanece ni palidece. Cuando pensamos en esa nuestra herencia finalmente, tenemos que darnos cuenta realmente que lo que Dios ha preparado y guardado para nosotros no es comparable a la maravilla de nada de lo que conozcamos en esta vida. En esta vida hay momentos en los cuales uno se parece que estuviera arrebatado, ¿no?, que hubiera tenido como una visión, una manifestación de algo maravilloso en la vida que dice, qué bueno estar vivo, ¿no? Uno lo tiene en sentimientos. Hablábamos antes del romanticismo, el enamoramiento. ¿Quién no se ha visto fascinado por otra persona y se le va el sentido del tiempo? Está realmente lleno de esa emoción tan adictiva, ¿no?, que es el enamoramiento. Pero ¿qué ocurre? ¿Sabéis lo que pasa? No pasa mucho tiempo y esa fascinación, toda esa maravilla que uno ve reflejado como le gustaría encontrar en la otra persona, se va poco a poco palideciendo. Y los sentimientos cambian, y la fascinación y la emoción. Pero lo que Dios ha prometido para nosotros es una gloria que no pasará. Es una fascinación que nunca acabará. ¿Cómo si no creéis que vamos a poder adorarle por toda la eternidad? Si nos cuesta estar aquí 1 hora y media simplemente pensando en Él, ¿a quién va a estar toda la eternidad pensando en Él? O sea, ¿cómo humanamente nosotros no vamos a tener la cabeza en otro sitio? Claro, la respuesta es que no le hemos visto todavía, como un día le veremos. Como dice nuestro texto, cuando le veamos y miremos a cara descubierta, veremos lo que no hemos visto todavía.
descubriremos la fascinación, la gloria que todavía no hemos encontrado. Por lo tanto, la palabra de Dios nos muestra que hay una gloria que aún no conocemos, que está aún por venir, ¿no? Y esa la revela ahora, que todavía no la hemos tenido, esa manifestación por su Espíritu. De tal forma que solamente a través del Espíritu de Dios entendemos y descubrimos el valor de estas cosas. Glorificar a Dios, ¿qué significa? Bueno, el lenguaje bonito, piadoso, evangélico, pero ¿qué significa eso de glorificar a Dios? Significa reconocer el valor que hay en Dios. ¿Qué valor, qué estima, qué aprecio te da Dios si tú no conoces a ese Dios? Ninguno. ¿Por qué la gente lo desprecia? ¿Por qué la gente no quiere pensar en ello? ¿Por qué no le parece que merezca la pena? No ve estima alguna. No ve realmente nada de valor en lo que estáis haciendo aquí en esta mañana, en este momento. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Qué valor? Hay un velo delante de sus ojos, por el cual no ven la maravilla, los portentos que Dios anunció a Moisés que vería su pueblo. Y por lo tanto te miran con cara de póker. Te dicen, bueno, ¿qué es lo que ves tú esto? Les cuentas tú las glorias y maravillas de Dios en Cristo Jesús y te miran con cara absolutamente de no entender una palabra de lo que estás hablando, de qué me estás diciendo. O sea, es algo absolutamente desconocido para ellos. Hay un velo sobre su rostro. No pueden ver, no entienden, no conocen, ¿no? Y esta es la realidad, nos dice, del pueblo de Dios, el pueblo judío, también hasta el día de hoy, por la ley de Moisés. Pueden leer las Escrituras, no leen el Bhagavad Gita, no te van a leer en la iglesia el Corán, lo que leen es la Biblia, claro, pero no entienden una palabra de lo que habla esa Biblia. Pero no hace falta pensar en los judíos, pensemos en tantos cristianos, tantas iglesias que nos rodean. ¿Os qué creéis? Que lo que leen hoy son los pensamientos de Marco Aurelio. Lo que van a leer es la Biblia, el Evangelio. ¿De qué se va a hacer lectura en la misa, no? ¿Cuál va a ser la base de la homilía del sacerdote? Si no es un texto realmente de la Escritura. Pero no entienden ni una palabra de lo que ella dice. Esa es la tragedia realmente de este velo, que hasta que Dios no lo corre, hasta que no es descubierto, es que no comprendes una palabra, no sabes de qué habla. Por lo tanto, dependemos del Espíritu Santo. Hasta tal punto que no podemos saber siquiera de lo que esto habla si no es por la obra de su Espíritu. Por eso dice aquí la palabra de Dios, que cuando le miremos a cara descubierta veremos la gloria del Señor. Seremos transformados también de gloria en gloria. ¿Dónde se ve finalmente esa gloria de Dios en Cristo Jesús por la obra del Espíritu? La Escritura y el propio apóstol Pablo a los Corintios nos lo dice claramente, en la cruz de Cristo. No hay otra revelación y manifestación de la gloria de Dios encubierta a los ojos de los hombres mayor que lo hay en el Calvario. ¿Dónde está la gloria de la cruz? Dice Pablo al escribir a los Corintios en su primera carta. Para el mundo, una locura, algo absurdo, incomprensible, un problema incluso. La cruz lo único que produce realmente es un enigma y para otros un obstáculo, dice el apóstol Pablo. Pero no ven la gloria que hay en Cristo por su cruz, sino a través de su Espíritu. Por lo tanto, cuando Dios ilumina el rostro, la faz de Jesucristo, entendemos hasta qué punto para saber quién es Cristo tenemos que pensar en su cruz, comprender lo que Él ha hecho en aquel madero, en el Calvario, y vemos la realidad de quién es Él. ¿Y qué es lo que vemos finalmente en el Calvario? Lo que podemos ver hoy a través de su Espíritu es que lo que Él padece es por ti y por mí. Mientras siga pensando que lo que sufre Jesús en aquella cruz es simplemente mala suerte, que la gente no entendía, el mundo no estaba a la altura de un poeta como él, de alguien realmente tan bueno como era él, no has entendido una palabra de la cruz del Señor Jesucristo. Es cuando entiendes a la luz de Isaías 53 que lo que él padece es por causa tuya, que se revela y se corre esa cortina por la cual ves la gloria de Cristo. Lo que Él hizo, lo hizo por ti y lo hizo por mí. ¿Y qué es lo que hizo? Llevó nuestro mal. Mientras sigas pensando que la cruz no es el castigo a tu pecado, que Dios no muestra su ira, que Dios realmente no abandona a su Hijo en la cruz del Calvario, serás tú el que vas a ser dejado y abandonado el día que te muestres ante su juicio y su tribunal. Esa es la conclusión del Evangelio.
quien no quiere reconocer que él es objeto de la ira de Dios, de todo el rechazo de Dios, que Dios cuando clama que ha sido desamparado y abandonado es para que tú y yo no lo seamos, lo que va a sufrir es precisamente la condena de la cual Cristo nos habla. Porque es una advertencia, es un anuncio. No pienses realmente que estás libre del juicio de Dios. O Él padece en tu lugar, o serás tú el que sufra esas consecuencias. No hay otra alternativa. Y esto es lo que a tanta gente le molesta del Evangelio. Quiere pensar en un Dios perdonador, de amor para todos, que va a pasar por alto su ofensa, pero no quiere reconocer la realidad de la alternativa a la que ahora se encuentra. O es Cristo tu única esperanza y salvación, o eres tú el que tienes que cargar realmente con la consecuencia de ese pecado. Es la gloria de la cruz. Una gloria que todavía no nos ha sido manifiesta totalmente. En un sentido, ¿qué vemos de la cruz? Seamos sinceros. Lo que vemos es la realidad de nuestra maldad. Uno se siente miserable, ¿no? Dice, lo que ha tenido que padecer él por mí, ¿no? Uno ve la realidad de su justicia, ¿no? Su castigo, como tan cruelmente, ¿no? Padece a causa de ese nuestro pecado, ¿no? Y lo que ves es el alivio del perdón. Bueno, me he librado. Ese peso me ha quitado. Pero claro, eso no es más que destellos de la gloria de la cruz. Es los beneficios que tú tienes, digamos, de esa cruz. A la luz de la palabra de Jesús mismo, como vemos en este Evangelio mismo de Juan, ¿no? Encontramos en los capítulos, hacia el 17, toda la sección en la cual habla el Hijo con el Padre, ¿no? Sobre lo que Él va a hacer, el sacrificio, la ofrenda, ¿no? La copa que va a beber, ¿no? Entendemos que la cruz tiene algo que ver también con Dios mismo, con lo que el Hijo va a hacer por el Padre, con lo que el Padre va a reconocer por la obra del Hijo, por lo que el Espíritu Santo va a dar testimonio acerca de esa obra del Hijo. Por lo tanto, la gloria de Cristo manifestado en la cruz no tiene que ver solo contigo y conmigo, tiene que ver con el nombre de Dios, con la gloria de Dios. Y eso es lo que todavía no vemos, no vislumbramos. Pero nos ha dado un destello, Juan, ¿verdad? En su visión final de Patmos, en el Apocalipsis y revelación última de la Biblia. ¿Qué es lo que vio de esa gloria de Dios en la eternidad? ¿Qué estaba ante los ojos de esa gran multitud que nadie podía contar, que estaban ante la presencia de Dios? Vio a un cordero inmolado y sacrificado. Lo que vio es que había algo en la historia, en el espacio, en el tiempo, que nunca se pasaría delante de su mente y de sus ojos. Que Él, el Cordero de Dios, ha padecido por los pecados del mundo. Y esto nunca, nunca, nunca se olvidará. La gloria es que el que gobierna por la eternidad es el crucificado. Y esto nunca lo olvidaremos. No ha sido un paso más en su historia, no ha sido una fase de su obra. Está en el corazón de quien es Dios. Yo soy Dios, capaz de sacrificarme y ofrecerme mi propia vida por ti. ¿Confiarás en mí? ¿Te rendirás a mí? ¿Dirás que no hay nadie como yo? ¿Quién más te va a dar la vida como te la doy yo? Sufriendo todas las consecuencias de tu castigo, debilidad, pecado, de tu vergüenza, de tu miseria. ¿Quién va a llevar tu miseria? El mejor amigo que tengas a tu lado te compadecerá. Oye, siento lo que has hecho, la verdad, lo lamento. Pero él no puede sufrir la consecuencia porque él no lo ha hecho. Puede ver el mal que ha producido en tu vida una enfermedad que no es causa de un pecado concreto, pero resultado de ese mal general, y lamentar que estés en esa terrible condición física. Pero él no puede decir, tus dolencias, tus heridas son las mías. Yo te sanaré sufriendo las heridas y dolencias que son tuyas. Pero eso es lo que promete Dios en su palabra. Su identificación llega a tomar todo nuestro mal y sus consecuencias para nosotros ser libres de ello. Por eso acabamos con esas tremendas palabras que dice aquí en Corintios, transformados de gloria en gloria en su misma imagen, como por el Espíritu del Señor. John Newton, el autor del famoso himno Sublime Gracia, traficante de esclavos y llegado a ser predicador en su madurez, ¿no? Tiene esta maravillosa palabra en una de sus cartas, ¿no?
No tiene libros, pero tenía correspondencia con mucha gente, incluido Wilberforce, el instrumento de la abolición de la esclavitud en Inglaterra. Y John Newton dice en una de sus cartas, de tremenda confesión, era un hombre atormentado por el pecado, un hombre que no encontraba un día descanso del recuerdo, del sufrimiento de aquella gente que llegaba a los navíos padeciendo por causa suya. Nunca olvidó que era un pecador, pero un pecador redimido, un pecador salvado. Y Newton dice, yo no soy quien debía haber sido. Todavía no soy lo que debiera ser. Un día seré como ha de ser, conforme al Señor Jesucristo. Por lo tanto, tenemos esa esperanza. Todavía no somos lo que debíamos haber sido, ni lo que somos. Pero por la fe en Cristo Jesús, por su cruz y resurrección, podemos ser nuevos. Vamos a pedírselo a Él. Vamos a rogárselo, Señor. Señor, en esta mañana te queremos suplicar, Señor, que tú lleves a cabo esa obra que tú has prometido por tu Espíritu Santo, de renovación, de transformación. Señor, cuánto lamentamos nuestra vida, lo que hemos sido y lo que somos ahora, Señor. Realmente llegamos a aborrecernos tantas veces, Señor, por la realidad de ese pecado. Pero qué maravilla, qué gloria que hay, Señor, en tu Hijo Jesucristo, que vemos reflejado en su rostro, en la realidad de lo que Él ha hecho por nosotros en esa cruz, por el cual ha cargado con todo nuestro mal, lo ha llevado completamente y nos ha dado el favor, la propiciación que tú tienes para con nosotros. Señor, que nos veamos así, a la luz de Cristo Jesús. Señor, haznos guardar de la autocompasión, Señor, de la miseria de ver solamente nuestra desgracia, sino que podamos mirar, contemplar la gloria de Cristo Jesús. Entender que por Él somos nuevos, que por Él hemos de ser algo muy diferente de lo que somos ahora y de lo que hemos sido. Que nunca desesperemos, sino que tengamos la fe y la esperanza, Señor, de que lo que somos todavía se ha de manifestar, todavía se ha de ver. Cuando le veamos cara a cara, y en esa visión maravillosa seamos transformados y cambiados. Cuando no habrá quien lo reconozca, Señor. Te queremos pedir, Señor, que tú nos hagas no buenos, sino nuevos. Que tú no nos hagas mejores, sino realmente una nueva criatura por la obra de tu Espíritu Santo. Que muchos que ahora nos miran con cara de extrañeza, que no entienden una palabra, Señor, de lo que estamos hablando. Señor, quita su velo. Señor, desvela la realidad gloriosa que hay en tu Hijo Jesucristo y hazles ver, Señor, que antes estaban ciegos, pero que por la obra de tu Espíritu ven y ven la realidad de la gloria que hay en tu Hijo Jesucristo. Señor, te pedimos por tanta religión, por tanto cristianismo, Señor, nominal, que en un día como hoy, Señor, habla de estas cosas y no entiende una palabra de ellas. Señor, obra por tu Espíritu Santo, cámbialos, Señor, transfórmalos, quita el velo y revela la gloria que hay en Cristo Jesús por la obra de tu Espíritu. Aviva la iglesia, renuévala. Señor, trae tú nuevos tiempos, Señor, a tu pueblo en este mundo y particularmente en este viejo continente, tan lejos, Señor, de ti y de tu voluntad, que no conoce la realidad más de quién eres tú. Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos para la gloria de Cristo Jesús. Sabemos que no hay otra razón, no hay otra motivación para que tú atiendas a nuestro ruego que la de tu Hijo. Señor, por eso apelamos a la única explicación, Señor, por la cual tú eres capaz de mostrar misericordia, de hacer realidad tu gracia, Señor, tu favor inmerecido, que es por causa de tu amado Hijo. Que no esperemos, Señor, otra cosa en nuestra vida, que más que por honra y reconocimiento a tu Hijo. Que todo nuestro deseo de ser mejores, de poder vivir unas vidas más dignas, Señor, se convierta verdaderamente en un deseo de glorificar y de honrar a tu Hijo, de reconocerle, porque por amor a Él puedes hacer cualquier cosa. Lo que es imposible para los hombres, Señor, es posible para ti. Y lo haces por amor a Él. Señor, te lo pedimos en su bendito nombre, Señor. Muéstranos tu gracia. Ten piedad de nosotros. Oh Dios, lo rogamos en su bendito nombre. Amén.